y vamos a orar. Padre, bendecimos tu santo nombre. Agradecemos con todo el corazón la bendición que nos da, Señor, de poder estar en tu santuario, la casa en la cual tú nos has hecho bendecir, Señor, en tu nombre, en tu presencia estar, Señor, donde está tu presencia, donde tú habitas, porque tu casa es casa de oración. Tu casa, Señor, es la casa donde podemos venir tus hijos para alabar y bendecir tu santo nombre. Y no solo eso, también recibir de ti lo que tú tienes preparado, para pedir consejo, para recibir dirección, para recibir las promesas que son de consideración para protección y guianza. Asimismo te damos gracias por Jesucristo tu Hijo y por tu Espíritu Santo, Padre, que nos ha ayudado cada día a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús recibimos de ti hoy el mensaje que tienes preparado para nosotros. Por eso decimos, Señor, aquí está tu siervo, háblame. Señor, aquí está tu siervo, háblame. Señor, aquí está tu siervo, háblame. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y todos decimos, amén. Qué bueno es saber que Dios es fiel y que Dios nos concede la bendición de poder estar en su casa. Y nos dio el privilegio el Señor de poder recibir el día de ayer a un amigo, pastor de la Ciudad de México, un pastor supervisor de una zona, de zona centro. Y qué bueno que recibimos esa palabra. Se la recomendamos, amados. Si no la has visto, puedes entrar a Facebook. Espero que allí puedas tú recibir el mensaje de la palabra. Yo les compartía también algo al día de ayer, el Salmo 68, 28, por lo cual yo quiero darle seguimiento a lo que Dios puso en mi corazón el día de ayer y hoy continuarlo. Dice la Escritura, Salmo 68, 28, una palabra que el Señor nos dio en nuestro devocional. En un devocional a mi esposa y a mí, cuando estamos leyendo la Biblia y orando, dice el versículo, tu Dios ha ordenado tu fuerza. ¿Quién? Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Entonces digo, ay, gloria a Dios, estamos fortalecidos en Él. ¿De quién viene la fortaleza? ¿De quién viene la victoria? ¿De quién viene la bendición? Dios es la fuente de poder, cantábamos. Dice, confirmo, Dios, lo que has hecho para nosotros. Y ya me refería a mi esposa y a mí, que Dios confirmara qué ha hecho Dios en este tiempo. Y el verso 29 da la respuesta, por razón de tu templo. Amén. Por el tiempo que hemos tenido aquí en su casa, en este templo. Por esa razón es que Dios nos ha fortalecido y Dios ha confirmado lo que ha hecho para nosotros. La verdad, hermanos, que yo le preguntaba al Señor cuando sentimos la presencia de Dios en el tiempo de adoración. No sé si recuerdan que hasta caímos de rodillas algunos de nosotros el día de ayer y estábamos arrodillados. Yo le pregunté al Señor, Señor, en todo este tiempo, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Y el Señor me dice, tú has seguido el trabajo que te he encomendado. Lo que pasa es que yo voy a confirmar la palabra. En un momento lo que vas a escuchar, esa es la razón por la que a veces tú te preguntas qué has hecho mal. Y es precisamente lo que predicaba el pastor, la deslealtad de muchos cristianos, ¿verdad? Habló acerca de la deslealtad y de la lealtad, de ser firmes en el Señor. Entonces, Señor, porque yo decía, Señor, ¿por qué te he fallado? No, tú continúa ministrando, continúa sirviéndome y yo voy a tocar a los que son leales. Amén. A los que son fieles. ¿Cuántos fieles hay aquí? Declárate por fe, yo soy fiel. Yo veo una iglesia fiel, amén. Una iglesia leal, una iglesia que ama al Señor. Y qué bendición es poder estar en un buen fin.
El mejor buen fin es estar en la casa de Dios en una fiesta. Y es una fiesta anual. No es una fiesta de cada 8 días o de dentro de 3 semanas o de cada 3 meses. No, es una fiesta anual. Y si tú te la perdiste ayer, bueno, pues no, a lo mejor porque tenías cosas más importantes que estar festejándole al Rey lo que Dios ha hecho en su casa. Si somos familia, tenemos que unirnos. Yo veía a mi esposa, hoy que tiene tratamiento de quimioterapia. En cierta manera es un tratamiento fuerte con medicamento, y la verdad yo la veía que se caía. Yo la conozco que es fuerte, mi esposa, pero se doblaba y estábamos poniendo el letrero, y estábamos poniendo estos letreros y buscando y pintando esto, y fuimos por el rótulo y a ordenar para que se viera bonito aquí la casa del Señor. Ella se doblaba inclusive desde el sábado en la mañana, el viernes que tenía el tratamiento, y algunos quizás estaban tan bien que no pudieron venir, ¿verdad? Porque estaban ocupados. Pero bueno, yo se los dejo a su meditación, para que conforme a esta palabra, ojalá fuera confirmado la ventaja de poder festejar a Dios el festejo anual. Y es precisamente el propósito por la cual Dios ha construido su casa. ¿Sí? Celebrar las festividades. Decía Salomón, la casa que he de edificar, cuando Dios puso en el corazón de su padre David que construir un templo, porque hermanos, el templo no se trata de ti ni de mí. El templo se trata de la presencia de Dios en este santo lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es la presencia de Dios, porque David, ¿verdad? Sintió en su corazón traer el arca del pacto que de muchos años estaba olvidada. Y dice la escritura que estaba por 20 años en una casa ahí, ¿verdad? Y después la quisieron traer y lo llegaron hasta un lugar en la casa, otra casa de otro personaje, y estuvo 3 meses. Y dijo, como después supo por el pueblo que le decían, Dios está bendiciendo la casa de Obed-edom, donde está la presencia de Dios, que es lo que simboliza el arca del pacto. Y dice, yo la voy a traer, porque él era el rey, él estaba gobernando ahí por 7 años y medio, reinó en Hebrón, y se la trajo a Jerusalén. Después reinó 33 años en Jerusalén, 40 años y medio en total reinó David. Y puso Dios en su corazón. ¿Cómo es posible? Preparó un lugar en su casa, a un lado de su casa, unas cortinas, para que después que se vinieron danzando y gozando en la presencia de Dios, dice la Biblia que estaban con panderos y con fiesta, y brincaba y danzaba en la presencia de Dios David, gozándose, porque traían el arca del pacto a la ciudad donde él estaba gobernando. ¡Y qué bendición! ¿Sí? Dice la Biblia que después de que llegaron, hicieron fiesta, repartió panes. ¿Cuántos se comieron un pan ayer? Así son las fiestas, porque nos gozamos ¿en qué? En la presencia de Dios. No meramente es el lugar, no meramente es el auditorio que queremos que sea remodelado, que sea reconstruido, que esté una losa hasta allá, y que podamos tener un buen lugar para la gloria de Dios, en la casa, el santuario de Dios, sino que también sepamos que se trata de la presencia de Dios en este santo lugar. Para eso es el templo, donde Dios habita en su santuario. Por eso dijo Salomón, a mi padre David puso en su corazón construir un templo, pero Dios le habló por medio del profeta Natán y le dijo, tú no vas a construir el templo, porque David decía, ¿cómo va a estar entre cortinas? Entre cortinas
la presencia de Dios, ¿sí? Porque la llevó a su casa, ¿sí? A su habitación, su hogar, con su familia, ahí en un lugar, en su casa de cedro. Y entonces dijo, yo tengo que hacerle una casa. Y a Dios le agradó. Pero dijo, tú no la vas a hacer, la va a hacer tu hijo Salomón. Y la casa que he de edificar, que he de construir, ha de ser grande, porque es para Dios. Amén. Es para Dios. Y miren, vamos a dar lectura ahí, por favor, en Esdras capítulo 1. Y el tema es, ¿por qué reconstruir el templo? ¿Por qué remodelar el templo? Bueno, hay una razón y un propósito. Ahí en Esdras capítulo 1, ¿están ahí? Vamos a ver algunos aspectos por lo que Dios quiere que se construya el templo del Señor. ¿Sí? Esdras capítulo 1, verso 1 y 2. Y luego nos brincamos el 7 y el 8. Amén. Esdras capítulo 1, versículo 1 y 2. Y luego 7 y 8. ¿Están ahí, hermanos? Dice así la escritura: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Verso 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Hasta ahí, hermanos. Hay una razón importante por la cual Dios ha establecido un lugar donde pueda reunirse el pueblo de Dios. Hay un misterio que quizás vamos a leer Malaquías 2, 14 y 15. Dice: Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, hablando del matrimonio, la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Está hablando del adulterio. Aquellos matrimonios, Malaquías 2:15 dice, y luego pregunta, no hizo, porque está hablando de las familias que sean leales, familias que reconozcan que Cristo está en su hogar, que los hijos están siendo encaminados en la palabra de Dios, que los hijos saben quién es Jesucristo en el corazón de papá y mamá, que los hijos y los nietos saben que alabamos a Dios, que exaltamos su nombre y que somos transformados por el poder del Espíritu Santo, amén, y que recibimos de Él bendiciones de sanidad, bendiciones de protección y bendiciones de provisión. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las familias, Dios quiso que todas las familias de la tierra, ese es el plan y el propósito. Pero todas las familias unidas, hermanos, en este propósito es para que se cumpla la bendición de tener un santuario para su gloria. Hay iglesias en diferentes lugares con la única finalidad desde que en la raíz, ya no hablando de la iglesia, sino hablando de la familia, es que en la familia Cristo sea la roca y el cimiento eterno de ese hogar. ¿Cuántos en su hogar Jesucristo es su cimiento eterno? ¿Cuántos en su hogar, hermanos, no hay deslealtad? Y entonces pregunta Malaquías el profeta en el 2:15, hablando del esposo y la esposa, ¿no hizo Dios el uno
habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Y luego dice, porque buscaba, yo aquí subrayé, porque buscaba una descendencia para Dios. Es decir, los hijos que nacen de un hogar cristiano, amén, de un hogar cristiano, ya no van a la idolatría, ya no van a la religión donde el Señor nos sacó y nos liberó de la idolatría, nos liberó del pecado y de la maldad, de la borrachera, del alcoholismo, de la mentira, del pleito. Sí, y ahora los hijos que nacen en una pareja cristiana que honra a Dios, los hijos, entonces ahí dice, Dios está buscando una descendencia ¿para quién? Para Él. Esto es el propósito de Dios. Vamos a Esdras, de lleno a la palabra. Dice la escritura ahí en Esdras, en el capítulo 1, verso 1, que Dios usó a un hombre impío, pero Dios lo llamó pastor y lo llamó siervo de Dios. Era un hombre que imperaba en el mundo, que conquistó, hermanos, al país más poderoso de aquella época, ¿sí? Y dice la Biblia que él, dice, reconoce, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová que Dios habló por medio de Jeremías, despertó. Tenemos que despertar. Dios despertó, ¿sí? Despertó Jehová el espíritu ¿de quién? De este rey, e hizo pregonar la palabra. Y dijo el rey de Persia, Ciro, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos, me ha mandado que le construya casa en Jerusalén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dios cumple su palabra y la decreta, y Él puede usar a cualquier persona. Y lo más maravilloso, que el nombre de Ciro fue profetizado 200 años antes de que este hombre naciera. El cumplimiento profético del instrumento de Dios para que se edifique el templo del Señor. Isaías 44, 28 dice, ¿qué dice de Ciro? El Señor dice, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Efectivamente, un pastor es el que dice, vamos a construir un templo. ¿Sí? En 1998 empezamos a levantar aquí los cimientos, ¿sí? de esta casa. Tremendas piedras que parecían elefantes. La hermana Gude se ha de acordar, ¿sí? Salieron varias víboras. Ahí tenemos un video que luego vamos a pasarlos, que está en VHS. Imagínense, está en VHS ese video. Y hermanos, empezamos a construir. Me estaba acordando yo que todavía en el 95, o sea, 3 años antes de construir, porque empezamos, quiero que sepan que la misión empezó en el 90, ¿sí? En 1990, o sea, 8 años antes, que andábamos vagando de aquí para acá, de aquí para allá. Alquilábamos un hotel ahí en el hotel Real de Minas, que está en Constituyentes, y luego nos fuimos a unas casas que estaban aquí en la colonia España, y luego estuvimos ahí predicando la palabra. De hecho, empezamos en nuestra casa a predicar la palabra de Dios y hablándole a los vecinos. Y hermanos, Dios quiere que la gente entienda el propósito de Dios, el pastor que cumple el deseo del Señor de edificar casa para su gloria. ¿Cuántos bendicen al Señor? Isaías profetizó 200 años antes. Cuando él construye, ¿sí?, la casa, ¿sí?, el rey Ciro, fue en el año 968 construye Salomón, y en el año más o menos en el año 789 antes de Cristo se profetiza que Ciro iba a construir el templo. Isaías 45:1 dice, así dice Jehová a su ungido.
¿Cómo le llama a Ciro? Ungido. Le llama pastor. La cual yo lo tomé, dice, por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. En el año 789 es esta profecía. Entonces en el año 539 aproximadamente se construye o reconstruye el templo por el sacerdote Esdras. Dios ha sido fiel a su palabra. Él cumple su palabra. Y una de las razones por las cuales se construye el templo, ¿por qué? ¿Por qué se reconstruye el templo? Porque había sido destruido aquí en el tiempo de Esdras. El que se destruyó fue el templo de Salomón. Fue destruido el templo de Salomón. Y yo me preguntaba, ¿y por qué destruir el templo? ¿Por qué destruir el templo? Y vamos a entrar después sobre esta pregunta para responderla con el corazón apachurrado. A mí se me apachurró el corazón. Estaba leyendo la palabra, ¿por qué? Pero primeramente vamos a hablar de la reconstrucción del templo. Bueno, no había templo y Dios le dijo a Moisés, levanta un templo, porque vienen del desierto, ya conquistaron tierra, ahora levanten un tabernáculo desde Moisés. ¿Sí? Y hermanos, Dios puso en el corazón de David que se construyera un templo. Pero mi casa está preciosísima. Y cómo la presencia de Dios está entre cortinas. Por eso es fundamental saber, número uno, que se reconstruye el templo gracias al cumplimiento de la palabra dicha de Dios. Se cumplió la palabra. Dios despertó, hermanos, el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y no solamente dio indicaciones a Esdras para que se construyera, sino también dice que Esdras 3:7, y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida y bebida y aceite a los sidonios y tirios para que traigan madera y de cedro desde Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad del rey Ciro. ¿Sí? Y una de las segundas cosas dice el verso 2, me ha mandado Dios que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Dios da la orden. Así como Dios le dijo a Moisés, así como Dios le dijo a Salomón, Dios me ha puesto en mi corazón, como lo hizo en el corazón de mi padre David, de edificar casa. Dios me dio el diseño y la sabiduría para construir un templo majestuoso. Pero ese templo majestuoso quedó en ruinas. Vamos a hablar más adelante sobre las ruinas y la destrucción del templo y la razón del por qué. Tú sabes, le dijo a un rey de Tiro, ahí cerquitas, le dijo Salomón, no pudo edificar casa al nombre de Jehová mi padre por las guerras que le rodearon, hasta que Dios puso a sus enemigos en la planta de sus pies. Pero ahora Dios me ha dado paz en todas partes, así que pues vamos a construir el templo. Yo por tanto, dice 1 Reyes 5:5, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que habló Jehová a David mi padre. Hermanos, David amaba la presencia de Dios. Más que estos muros, gozarnos cuando estamos adorando a Dios. ¿Cuántos se gozaron en su momento? La presencia del Espíritu Santo, la gloria de Dios manifestada en su santuario,
no tiene cabida ni palabra para describir lo maravilloso y lo glorioso que es su bendita presencia. Recibir y obedecer el mandato de Jehová para edificar casa al Señor, la cual Dios lo permitió en Moisés, en Esdras, en Nehemías, en Zorobabel, en el tiempo del profeta Ageo, ¿sí? En el tiempo del profeta Zacarías, que animaron y motivaron al pueblo para construir el templo. También, ¿por qué no decirlo?, el tiempo de Nehemías y en el tiempo de Josías para remodelar y reconstruir el templo. Hombres de Dios que amaban la presencia del Señor para estar en su santuario y estar en su casa para la gloria de Dios. 965 al 928 antes de Cristo, Salomón dijo claramente la razón por la cual se dedica el templo. Dice segundo de Crónicas 7:1, está ahí la muestra. Cuando él terminó el templo, extendió sus manos y empezó a bendecir a todo el pueblo de Israel. Y entonces, como rey, ofreció holocaustos y ofrendas. Y dice la Biblia que descendió fuego de los cielos y llenó la gloria de Dios, llenó el templo de Dios que acababa de construirse. De tal manera que no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa del Señor. Cuando vieron todos los hijos de Israel, dice segundo de Crónicas 7:3, descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, no hicieron otra cosa más que doblar sus rodillas hasta el piso, poner la cabeza, sus rostros en el pavimento y adorar al Rey en el santuario, porque Dios se glorifica. Y empezaron a alabar a Dios y decir, porque Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Pueden decir amén, hermanos, a esto? Y una de las cosas por las cuales quiero que escuchen aquí son 4 aspectos importantes por las que Dios cumple su propósito para construir la casa. Segundo de Crónicas 2:4, dice la escritura, dice la palabra de Dios: he aquí, dice Salomón, yo tengo que edificar casa al nombre de mi Dios. ¿Para qué? Número 1, para consagrársela. Número 2, para quemar incienso aromático delante de él. Número 3, para la colocación continua de los panes de la proposición. Y número 4, para ofrecer holocaustos mañana y tarde, en los días de reposo, en las nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Para celebrar nuestros aniversarios, para gozarnos en la presencia de Dios en tiempos de devoción, de buscar la presencia de Dios. Consagrársela. ¿Qué significa consagrársela? Esta casa ha sido dedicada como un lugar santo para que la palabra de Dios llegue al corazón de los que escuchan, para que en este santo lugar se ofrezcan holocaustos, es decir, alabanzas. ¿Qué significa consagrar? Que es un lugar santo donde la presencia de Dios habita, porque Dios habita en su santuario, porque es el propósito de unir a las familias, como ya lo había dicho desde un inicio. Para quemar incienso. ¿Qué es incienso? Las oraciones. Levantar nuestra oración delante de Dios y clamar y decirle: te amo, te alabo, bendigo tu santo nombre. Oh, eres precioso, Jesús. Y también para que continuamente se escuche el pan de la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? La casa que edificó Salomón fue una grande bendición. Tuvieron que traer, ¿verdad? Hay una cosa, dice la Biblia en Esdras, en el capítulo 1, ya para concluir, porque ya no quiero que avancemos en esta fiesta. Dice la palabra de Dios en Esdras, ahí mismo, en el capítulo 1. ¿Ya lo tienen ahí? En los versículos que no leímos, ¿verdad?, que nos brincamos,
habla de la contribución hacia la casa del Señor. Ustedes vieron, hermanos, como en días pasados les comenté, ahí está la estadística de los hermanos que han aportado. No están los nombres de los hermanos, pero está por mes la cantidad que han dado para poder remodelar los salones de clase. Quizás muchos de ustedes no han va a ampliar los salones. La idea es tener unos salones dignos, amén, dignos de una casa de Dios, para que nuestros niños estén bendecidos recibiendo la palabra. Y hermanos, es importante contribuir. Miren lo que dice Esdras 1:3. Después de dar el mandato el rey Ciro, dice capítulo 1 verso 3: quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y construya la casa de Dios de Jehová, la casa a Jehová, Dios de Israel. Que construya la casa, ¿a quién? A Jehová, Dios de Israel. Y luego entre paréntesis dice: Él es Dios. Amén. Él es Dios. A ver, vamos a ver los que quieran meter mano, vamos a trabajar. En otras palabras, Moisés necesitó gente sabia, y lo dice la Biblia. Pero también necesitó gente que trabajara con sus manos, gente que tuviera invención de diseño para cómo trabajar el oro y la plata, cómo trabajar los albañiles, los carpinteros. Pero también dice el verso 4, ok, si tus manos no vienen, dice, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, porque fue destruida toda la ciudad y el templo. Dice Esdras, ayúdenle los hombres de su lugar, ¿con qué? Con bienes, con plata, con oro, con ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, cuando Esdras, el sacerdote, dijo estas palabras, se levantaron los jefes. ¿Quiénes? Los jefes de las casas paternas. Sí, lo que les decía, las familias que son leales, que aman la presencia de Dios, que aman la casa del Señor. Ok, yo estoy trabajando, yo no puedo venir a pintar la casa, yo no puedo venir a decorar la casa, pero estoy dispuesto a dar de mi dinero. Y dice la Biblia en el versículo 4 que ofrecieron ofrendas voluntarias. Y luego dice aquí algo importante: no solamente los jefes de las casas paternas, sino también vinieron los sacerdotes y levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó ¿quién? Dios, para subir a edificar la casa de Jehová. Verso 6: y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Gloria al Señor. Y aquí hay algo interesante. En el verso adelante dice que el rey Ciro sacó del templo de los ídolos de Babilonia los instrumentos que se había robado el reino anterior, que eran los babilonios, que Ciro, el rey de Persia, había conquistado. Dice: el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus ídolos. ¿Sí? Los profanó. ¿Sí? Los profanó. Pero el rey Ciro dijo: aquí están. Y no eran cualquier cosa, eran de plata, de oro, utensilios que se utilizaban para el servicio de Dios. Yo quisiera en esta hora que el Espíritu Santo despertara en nosotros el amor a la casa de Dios. Y si no, pásenme los sobres y ahorita los voy a romper. Pues ¿para qué los tenemos ahí, verdad? Los sobres blancos. Pero no, siempre hay gente que participa en dar. Dios bendiga. Hay muchos anónimos, ¿sí? Y respetamos y lo juntamos. Ahorita nada más se han juntado 1,000 pesos. Se juntaron 2,000, pero faltaban 1,000 pesos
de que quedó de deuda para el remanente de acá. Pero la verdad es que necesitamos activarnos para amar la casa del Señor. Una vez dijo un pastor, pues la iglesia, la casa de Dios, se ama no porque es simplemente el auditorio. La casa se ama con la actitud de venir permanentemente a las festividades y a gozarnos en su presencia. Amén. ¿Cuántos se han gozado en este aniversario? Amén. ¿Cuántos se han estado gozando? Yo me gozo porque se vino a mi mente una actividad que se hizo en 1995. Les decía hace rato que no se los comenté, nada más les dije así de pasada. Y fueron 5 años de actividad donde la iglesia fue, hermanos, influencia en todas las iglesias a nivel Querétaro. Todavía no teníamos un auditorio, pero sí nos reuníamos en casas. En ese tiempo nos reuníamos en un salón. Alquilábamos un salón. Pero hermanos, eran las veladas de oración. De 1995 al año 2000 teníamos veladas de oración cada 3 meses. Eran 4 veladas al año. Y hermanos, impactó a la ciudad. ¿Sí? Después de la 13ª en el 2000, fue la última, la 21 velada de oración. La gente decía, nosotros vamos a seguir velando y orando en nuestras iglesias. Y hace poco, no hace mucho, ¿verdad? Hace como 4 o 5 años, la marcha para bendición, ¿verdad? Ha impactado a otras congregaciones con danza, con pandero y alabanza, y marchando en las ciudades centrales de la ciudad de Querétaro. Dios ha bendecido a la iglesia. Dios tiene un plan bien definido, que nosotros sepamos que Dios es lo más importante para nosotros. Y hasta ahí le dejo, porque una de las cosas por las que la iglesia fue destruida y quemada es porque cambiaron el orden de los valores del ser humano. Primero mi casa, primero yo, primero mi descanso, primero mis vacaciones, primero yo y después yo y al último yo. Y lo vamos a ver. Pero tenemos que entender en este aniversario lo más importante es Dios. Dios está sobre todo valor que tengamos aquí en la tierra. Yo amo al Señor sobre todas las cosas, ¿sí? Y Él merece la gloria. Y por eso hemos construido un templo, para que Dios cumpla su propósito de traer gente que sea un pueblo de Dios. ¿Por qué permitió Dios que se destruyera el templo? Porque no cumplían con su propósito. El propósito debe de quedar muy claro: que la gente reciba a Jesucristo como el Salvador en su vida. Amén. Esa es nuestra gran comisión: que la gente vea en ti y en mí que Jesucristo vive en nosotros. Que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros parientes vean que Jesucristo es real en nuestras vidas a través de lo que el Señor ha hecho. Por eso a Dios nos obligamos con el corazón de no ofenderle jamás y de no ponerlo en segundo lado. No puede hacer fila el Señor. La primera cosa en la fila de mis prioridades es Jesucristo. A Él sea la gloria. No escuché ningún amén, pero aunque no digan amén, así es, porque Él merece el primer lugar. ¿Pueden ponerse de pie, de favor?
Hace un tiempo hice algunas declaraciones, puede ver el mensaje en YouTube. Dice, ¿dónde está el templo de Dios? Es el tema de la predicación que yo di. ¿Dónde está el templo de Dios? Y pueden ustedes ahí reconsiderar quiénes son verdaderamente parte del templo de Dios. Nosotros somos piedras vivas, amén, edificando un lugar santo para la gloria de Dios. Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias por permitirme estar delante de ti, agradeciéndote, Señor, que a través del decreto de tu palabra, el cumplimiento de ella, Señor, estamos seguros de que tú, Señor, eres fiel a tu palabra. Y tú, Señor, puedes mover cielo, mar y tierra para que se cumpla el propósito por la cual los designios de tu bendita voluntad son firmes. Gracias por tu soberanía. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, nos tienes en tus manos. ¿Cuántos aquí podemos decir, Señor, nos tienes en tus manos? Y si Dios también tiene el virus en sus manos, pero si Dios está conmigo y me tiene en sus manos, en su otra mano, pues el virus no me va a tocar, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y el Señor cumplirá su propósito, aun que a Dios le desagrada. Vamos a considerar eso, Dios mediante. Dios, aun que le desagrada, ¿verdad?, que haya esta situación, es por el cumplimiento de la profecía y de la situación que tiene que cumplirse, de que tenía que venir plagas en esta tierra. Y ahí están los cumplimientos que después, posteriormente, vamos a ver en su palabra. Señor, si hay aquí alguien que no ha reconocido que tú eres Salvador y Señor, cierra tus ojos ahí donde estás y pide por esa persona. Dios la conoce. Señor, te pido que tú hables a su vida y que pueda decir con su boca y con su corazón, yo reconozco que Jesús es mi Salvador y mi Señor, para la gloria de Dios el Padre. Quiero completamente, Señor, saber de tu voluntad, conocer tu corazón, pero para eso necesito que me purifiques y me limpies con tu sangre, sabiendo que tú eres mi Señor y Salvador, que perdonas todos mis pecados. Amén y amén. Dios les bendice, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a seguir gozándonos en el Señor. Hay algunas presentaciones, ¿verdad? Todavía Dios les bendiga. Estamos de fiesta con el Señor.